Venga, al lío. ¿Hoy de qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Hoy de qué, amigas? Amigas, hoy hablamos de no voy a ser capaz yo de superar el cáncer. Sí. Importante. A ver, ¿cómo hacemos esto? Cuenta. ¿Cómo lo Cuando, viviste tú? bueno, o cuando surge más bien este pensamiento, que no, o sea, hasta que no asimilas, hasta que no te dan la noticia. Bueno, yo me acuerdo mucho en casa que con mi madre era previamente, cuando estábamos citadas para el día de... Citadas, no, cuando estaba citada, que a veces también hablo como si, en fin, cuando estaba citada para que nos dijeran ya qué estaba pasando, o sea, que el diagnóstico, me acuerdo que la primera vez fue, por favor, que no me digan tal. Pues, por ejemplo, con el cáncer de mama tienes muchísimas alternativas de que pueden ocurrir. Quiero decir, esto sí que es algo como que no sé si está muy visibilizado, pero muchas veces cuando tú entras a un quirófano por un cáncer de mama, no sabes si van a quitarte un ganglio, si van a quitarte todo el pecho, si vas a salir con un trocito de pecho, que te quiten un trocito de pecho o no. Quiero decir, y tú entras y no sabes cómo va a salir. Y tu cuerpo ya ha sido modificado, ¿sabes? En ese momento o no. Entonces es como, esa incertidumbre es bastante complicada y sobre todo porque estamos hablando también de una parte femenina pues que es importante para nosotras. Socialmente, o sea, entrando en temas ya de sociología y todo esto y cultura y cómo lo podemos revisar a lo largo de la historia, es cierto que no nos define nuestro pecho, pero es una parte muy importante, sobre todo, por ejemplo, a la hora de tener sexo y así. Bueno, y cosas aparte, porque me Y de empiezo a... imagen personal, o sea, al final no es lo mismo, pero el tema del pelo es como un concepto también que siempre uno tiende a no darle esa importancia cuando está enferma, ¿no? Sí, Porque seguramente, no sé si tu madre cómo se habrá tomado ese momento, pero yo personalmente no era un pecho, era pelo, pero sí yo decía, bueno, y la gente te dice, es pelo, eso crece, no pasa nada, ¿no? Y como yo he tenido pelo rapado, azul, no sé qué, no sé cuánto, pues yo decía, a mí no me importa, hasta que te ves. total, Y yo total. creo que eso puede ser, no lo sé, pero puede ser algo parecido de intenta a todo el mundo no darle esa importancia a tu pecho, pero joder, es que te quitan parte de tu cuerpo. O sea, O que te digan, por eh, ejemplo, te van a poner dos pechos nuevos. Quiero decir, porque a veces como cuando te operan, pues, y es como, no, por favor, o sea, además que ya dan por hecho que tú es lo que quieres, ¿sabes? Cuando tú no estás eligiendo nada de lo que te está pasando. si es sobre Y la marcha todo, porque tampoco te da tiempo a no, decidir quiero pecho, no quiero. no, tía, y ni así, ni aún así, quiero decir, que tú no has elegido, o sea, tú no estás aquí en una consulta diciendo voy a ponerme pecho o no voy a ponerme pecho porque Claro, tú estás queriendo, sino porque te está pasando o sea, estás viviendo una enfermedad y una total, situación que no es lo mismo decirme opero porque quiero que tengo cáncer. obviamente, Entonces, obviamente. esto por favor que también quede como claro porque la gente no lo entiende, esto no lo entiende y son comentarios que se pueden evitar, que creo que el otro día cerramos el capítulo hablando sobre comentarios y cómo acercarte a una persona que está viviendo el cáncer por la calle o gente que conoces, ¿no? Cómo hablar. Y estas son cosas a evitar. Y yo creo que la segunda vez, por ejemplo, cuando fue el siguiente diagnóstico, que estaba subiendo los niveles tumorales y que nos empezaban a dar como noticias, que además se alargó mucho el proceso, fue muy duro porque fue casi un mes y medio de cada semana una noticia, que si ahora no encontramos el foco, que si ahora igual lo tienes aquí, que si ahora lo tienes allá, que si pruebas, 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 hasta que te dan el diagnóstico completo fue complicado. Entonces, me acuerdo mucho de la frase de no voy a poder superar esto si me vuelven a decir que tengo cáncer, ¿no? Entonces, incluso que podrías pensar, ostras, una vez que lo has vivido, ya crees que puede ser más fuerte al enfrentarte al siguiente diagnóstico, pero es que realmente somos personas, evolucionamos y es que el miedo es el mismo igualmente ante la palabra, lo hayas pasado una vez o lo vuelvas a pasar y Ujú, más, sobre todo porque sabes todo lo que toca, ¿no? claro, Entonces, sí que era una cosa que se repetía mucho previamente al diagnóstico. claro. Y aparte que no es igual cuando te enfrentas la primera vez, ¿no? Como tú has dicho, y a lo mejor, vamos a decir, entre comillas, superas como el primer objetivo, ¿no?
digamos que a lo mejor tu objetivo a largo plazo es estar limpia de cáncer. Total, y cuando ya estás limpia de cáncer y empiezas con la revisión, pues parece que un peldaño ya lo has subido y estás como a salvo, digamos, que luego también te digo, una persona que ha padecido cáncer, yo creo, por lo menos en mi situación y con la gente que yo he hablado, nunca llegas a pensar estoy a salvo, jamás. Puedes pensar, tengo menos riesgo, la probabilidad es más pequeña, pero una vez que el cáncer entra en tu vida, yo eso siempre lo digo, el cáncer nunca se va. Metafóricamente, es decir, tú puedes estar limpia de cáncer, puedes estar en revisión, fuera del peligro máximo, pero nunca vas a sentir que se ha ido, porque siempre te va a pasar otra cosa, vas a pensar que puede ser el cáncer otra vez, vas a estar preocupada, vas a recordar esos momentos y decir, Dios mío, si me tocara ahora. Entonces eso siempre va a estar ahí. Son episodios que te vienen cuando menos lo esperas, ¿no? O sea, efectivamente. O sea, eso es como de repente tú estás bien y un día un pensamiento intrusivo y una sensación en tu cuerpo súper horrible, dices tú, pero ¿qué pasa, no? Entonces, claro, cuando has pasado toda esa fase, te encuentras en una situación un poco, entre comillas, fuera del peligro máximo y vuelves a tener una revisión o vuelves a tener una noticia de, oye, tenemos que hacerte pruebas porque tal, es que yo creo que el mundo se te cae encima porque tienes que volver a pasar por lo mismo y no va a ser lo mismo, pero tampoco va a ser mejor. Porque es que es muy duro enfrentarte a un diagnóstico de recaída, digamos. Es muy difícil encajarlo, ¿no? Sí, porque es como que dices, vuelvo al peldaño 0 y casi otra vez al -5 porque creía que había aprendido algo con todo esto y me toca desaprender porque igual tengo un diagnóstico completamente diferente al que tenía antes, ¿no? Claro. Y tú, por ejemplo, o sea, cuando tenías más fuerte este pensamiento de no voy a poder superar esto o te venía mucho, solía ser algo que fue pasajero en una temporada o cómo ocurrió. Yo en mi caso, es lo que hablábamos en el episodio anterior, fue ese pensamiento fue más antes de decirme que tenía un linfoma que después. O sea, después es verdad que durante el proceso de quimioterapia, que ya contaremos como más en extensión lo que consiste, efectos secundarios, bla, 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 todo este tema, todo lo que hay que saber. Es verdad que durante esos momentos, sobre todo en fase de efectos secundarios, no voy a superar, pero sí era un poco como decir, Dios mío, lo que tengo que superar. O sea, mátame camión, metafóricamente, pero es que se pasa muy mal con todo lo que es el tratamiento, ¿no? Pero yo tuve ese pensamiento sobre todo antes, porque como no sabía lo que me iba a tocar, pues yo, y claro, y junta eso a el problema este a nivel patológico de yo no sé gestionar estar con una persona con cáncer, yo tengo miedo a morirme de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo pánico a esa palabra, no la podía ni pronunciar, pues claro, en mi mente, ¿qué va a ser? ¿Que yo voy a ser capaz? No. Yo veía a gente, yo me acuerdo en ese momento que había una mujer, Hilda, que seguramente mucha gente la conocería, que estaba en TikTok, en redes, visibilizando muchísimo sobre su cáncer de mama, que creo recordar que era metastásico, y ella estaba, que obviamente sus días malos tendría, esto es lo de siempre, ¿vale? No vamos a romantizar nada que pueda salir en redes porque las redes son redes, ¿no? Pero siempre yo le veía a ella como su fuerza, ¿no? Y su capacidad de resiliencia. O sea, ya no era positivismo, era la resiliencia pura, era esa mujer. Y yo la veía y yo decía, yo no soy capaz de ser así. Y claro, un poco de pensar, si yo no voy a tener esa voluntad o yo no voy a tener esa fuerza o esa, ¿no? Esa capacidad de luchar, es que luchar no es la palabra, ¿no? Pero esa capacidad de sobreponerte a la adversidad, si yo no tengo eso, yo me muero. Claro, porque también hay un pensamiento que es un poquito, yo creo que eso genera un poco de controversia, ¿no? El pensamiento este de,
tu actitud ante el cáncer es todo. Que eso es un jardín, bajo mi punto de vista, porque por un lado pienso que sí y por otro lado no. Es decir, ¿es importante la actitud? Pienso que sí, porque a mí me ayudó. Y es verdad que los beneficios a nivel de cómo puedes hacer frente al tratamiento, no cómo te sientes en el cuerpo, sino cómo enfrentas el tratamiento, cómo lo afrontas, cómo lo aceptas, tal, todo eso tiene beneficio, tiene un impacto positivo. Pero, chica, hay cosas que son muy difíciles de tú ponerle una bonita cara. Y bonita cara no puedes ponerle siempre al cáncer, porque el cáncer es una putada. Total. A mí es que me da la sensación de que con este, como con este argumento, que creo que ha sido culpa como del marketing, de sobre todo las campañas de octubre o de lo, eso, pues de lo que estamos haciendo ahora, que es quitar un poco el tabú, realmente si tú haces que esa persona en su cabeza inconscientemente cuando le diagnostiquen tenga que pensar que tiene que ser fuerte, va a hacer que no pueda vivir todo el proceso de la enfermedad como le corresponde en cuanto Ahí a sus está. emociones. Es decir, si viene una emoción negativa, ya no puedo dejarla sentir porque me tengo que obligar a no estar sintiendo esto, ¿no? Quiero decir que incluso puedes entrar en un bucle de culpa por estar triste cuando también en cuanto a redes puedes ver a gente que está contenta viviendo la enfermedad. Entonces, creo que lo que tú dices, que sí que es cierto, que además hay estudios que verifican que un entorno positivo o una actitud de responsabilidad en cuanto a cómo puedo mejorar mi alimentación, cómo puedo estar más tranquila, cómo puedo pues entrar en estados más como meditativos o contemplativos de no, o sea, de no ponerte a hacer cosas para no pensar, sino a ver cómo lo explico, de no vivir en piloto automático, que yo creo que ya, de hecho, un diagnóstico te hace parar un poco, es lo que te puede ayudar a que el tratamiento pues vaya muchísimo mejor. Pero es que en el entorno también sucede, quiero decir, para que una persona pueda estar bien viviendo el tratamiento y viviendo la enfermedad como le corresponde, las personas de alrededor también tenemos que dejarnos transitar por esas emociones y no hacer como que no pasa nada. Quiero decir, si hay que llorar, se llora juntos y se pasa por este bache juntos, porque para eso somos familia y para eso estamos viviendo la misma. O sea, sin hacer alegato de que, oye, que hay familias que puede ser que no estén bien, que estén desestructuradas, pero si tú tienes una buena comunicación y eres asertivo con la persona que lo está viviendo, es una situación nueva que nos puede cambiar a todos el rumbo, pero intentar como tener ese entorno sano donde se pasan estas emociones también. Porque si tú la transitas, la lloras, la vives, luego seguramente es como cuando lloras y te quedas más descansado. Luego llegarán otras. Y luego llegará lo que decías, que te decía Alonso, de el día de mañana y el otro y el otro y el otro. Pues que cada día vaya pasando y vaya sumando, ¿no? Claro, No sé. total. No, es que es así, es lo que estás diciendo, así tal cual. Es decir, no hay una manera mala ni buena de llevar el cáncer. O sea, el cáncer se lleva como se puede. Y es verdad que siempre te recomiendan, pues, lo que tú estás diciendo. Al final no es actitud positiva ante todo. Al final es, desde el cariño y el cuidado, intentar que tu entorno sea el mejor entorno posible, no el más positivo, el más saludable. Es decir, pues lo que tú dices, si, bueno, pues hay diferentes tipos de familias, familias desestructuradas, familias más estructuradas, en fin, pero bueno, que tu entorno, el que sea que tengas, sea saludable, que tu hábito sea el más saludable posible, etcétera. Pero, a ver, es que yo siempre creo que hay que ver el contexto de la persona. Es decir, el contexto implica qué tratamiento estás afrontando. ¿Qué Que eso diagnóstico tienes? Claro, total, es que total, difiere tanto de una persona a otra. total. Aunque sea el mismo, aunque tú y yo tengamos el mismo cáncer, tengamos el mismo tratamiento, no vamos a responder igual. El tipo de diagnóstico que tú tengas, el tipo no sé, de noticia que te hayan dado, es que son muchas variables que uno tiene que entender y hacer lo que puede. Pero es verdad que cuando estás fuera de todo eso, y tú escuchas que la actitud es ultra importante, bla, 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 a mí, personalmente, yo me generaba una sensación de indefensión, de decir,
si mi actitud, claro, en mi cabeza, en plan lógica matemática, ¿no? Si A, entonces B, y si B, entonces C, ¿no? Y entonces decía, pues mal vamos, porque si yo tengo cáncer y tengo que tener una actitud positiva, y yo no tengo ni la mitad de la mitad de la mitad que tiene esta mujer, ergo, me muero. O sea, solución, me voy a morir. Yo no soy capaz de afrontar esto, estoy desahuciada. Pero claro, una vez que entras en el tema, tengo cáncer, y empiezas a permitirte transitar por todos los sitios que te va a llevar, porque es que justamente lo que tú has dicho, te das cuenta de que no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que la gente piensa que es eso. Y Ya, menos mal, ¿eh? ya, total, Menos mal. total. O sea, más o menos, ¿cuánto duró no sé si esto lo hemos hablado en algún momento, pero cuánto duró tu diagnóstico desde que tú ves el bulto o notas el bulto, te dan el diagnóstico y pasa todo el tratamiento hasta el final? Fueron 7 meses, realmente. Y en esos 7 meses es que estoy segura de que también es verdad que todas las emociones, estas que son un poco más complicadas, porque a nadie le gusta estar triste, porque muchas veces la tristeza no la sabemos ni gestionar, ni sabemos cómo vivirla, ni si quiero abrazar a la almohada o necesito un abrazo de alguien, pero que no me diga nada, ¿sabes? Quiero decir, eh, incluso en eso, que antes de pasar una enfermedad no lo dejamos estar mucho rato, entiendo que te conoces de una forma diferente porque no te queda otra. Quiero decir, tienes que afrontar, o sea, igual si por ejemplo te sientes triste porque, yo qué sé, lo has dejado con tu pareja. Bueno, sabes que es una situación que es pasajera y que posiblemente puede salir con amigas, se olvida y esa persona ya no va a estar, o sea, ya no va a estar. Quiero decir, es un duelo y es diferente. Pero cuando a ti te diagnostican, es una tristeza que luego puedes mirar al espejo y, por ejemplo, por el cambio físico, vas a volver a ver que está allí. Quiero decir, Claro, no sé si estoy explicando un poco como la diferencia que yo creo que hay entre una tristeza al uso cuando estás viviendo tu vida más o menos con esos baches de la vida normales, quiero decir, con esa montaña rusa de emociones que te va llevando, o cuando estás pasando por una enfermedad en la que sin querer constantemente en el día a día tienes muchos estímulos que te recuerdan que estás pasando por la enfermedad, ¿no? claro, es que eso es muy complicado. Ya, Enfrentarse, es que, a ver, yo en mi situación, ¿no? En mi experiencia, a mí me pasa una cosa y es que antes de tener el cáncer, o sea, yo estaba llevando una vida bastante poco saludable. Y no os creáis que es que yo me echaba a fumar, beber, salir de fiesta. No, no. No hablo de ese tipo de poco saludable. Poco saludable porque tenía un nivel de estrés desorbitado. O sea, fuera de lo normal. Entonces, yo era consciente, pero no podía parar. Porque por las circunstancias, era una circunstancia un poco complicada, ¿no? Entonces, tenía mucho ruido en la cabeza, la ansiedad disparada, no dormía bien, no descansaba, comía regular, todo el día corriendo, siempre, en fin, fatal, ¿no? Y cuando llega el linfoma, con todo ese ruido, ¿no? Añadido de yo no voy a poder, yo no voy a ser capaz, porque tal, pues yo sé cuánto, de repente entro en una claridad de mente que yo eso no lo he vivido jamás en mi vida. Jamás. Y no sé explicar por qué ni cómo. Pero yo creo que llegó un punto, ¿no? Lo más racional es pensar, mira, yo ya llegué, toqué fondo y dije, para arriba, ya está. Es que no me queda otra, porque como yo no me salve el culo, aquí no me salva ni Cristo, ¿sabes? Y cambió radicalmente mi perspectiva de muchas cosas. No quiero decir con esto que el cáncer te cambie la vida, no tiene por qué, te la puede cambiar, pues hija, pues a mal, a peor, a mejor, es que eso es muy relativo, ¿vale? Pero en mi caso fue un giro radical, ¿no? Y entonces fui como muy, muy cuidadosa con todo lo que yo sentía, con todo lo que yo
las emociones que iban viniendo, cómo yo me sentía, cómo yo respondía. No era como que desde un lugar de muchísima calma y muchísima paz era capaz de ver todo lo que iba yo transitando. Obviamente, esto no quiere decir que yo estuviera todo el día como Buda en la montaña, ¿vale? No era así. Pero sí que era una cosa de decir, vale, mira, yo hoy me siento fatal, pues lloro, grito, me quejo, me pongo a escribir, le cuento a mi amiga, me desahogo y llamo a mi padre y le digo y me pongo a llorar otra vez y no sé qué y me cago en todo lo que se menea. Y hay días que yo estaba súper bien, súper motivada, súper tal, y me iba a la calle, llamaba a mi amiga, vamos a tomar un café y no sé en cuánto, y me iba para acá y para allá. O sea, yo iba como al día, lo que sintiera en el día, tal. ¿Qué pasa? Que llega al punto que tú estás diciendo de mi cuerpo empieza a cambiar, se me empieza a caer el pelo, me quedo súper delgada. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes síntomas de la quimio y estás muy mal, tú transitas por una serie de emociones que van un poco acorde o no, a veces no, a veces me sentía bien, aunque estaba muy jodida, pero yo decía, vale, pero ya estoy un poquito mejor, venga, Lorena, podemos, tiramos para arriba. Venga, hoy vamos a ir al Mercadona a comprar un heladito, venga, tal, así, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que lo que puedas sentir más desagradable en esa etapa, dices tú, vale, es que estoy muy mala. El problema no es un problema, pero el tema viene después, cuando ya pasan los efectos secundarios y tú estás, que se te cae el pelo de todo el cuerpo, que tienes una mala cara, que flipas y ya te encuentras bien porque los efectos ya han pasado y aún así tú te ves en el espejo y tú dices, ¿esta quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué se me sigue cayendo el pelo? Claro, es así, ¿no? Se te cae el pelo porque tu ciclo celular ha muerto, o sea, ha dicho, hasta luego, Mari Carmen. ¿Por qué no tengo la regla? Si me toca y estoy bien. Entonces tú ves tu cuerpo, que es el cuerpo de una persona que está transitando una enfermedad, una persona enferma, y tú diciendo, joder, pero si estoy bien, me encuentro bien, pero mi aspecto no es de estar bien. Entonces eso es como una disonancia en tu cabeza de lo que ves y lo que estás sintiendo, que es brutal. Total, Eso es tía. brutal. Y gestionar eso es como, no sé, no te lo sé explicar bien, porque es complejo. Es un poco complejo. Me parece súper interesante porque creo que nunca, o sea, sí, mira, por ejemplo, con mi madre ahora mismo está pasando todos esos efectos secundarios después de una quimio que ha sido muy larga y bastante complicada, no, de dura. eh, Ahora está viviendo muchos efectos secundarios que le vienen ahora y no durante el tratamiento. Pero tal cual me lo estás contando tú, me parece como, pues es una visión completamente diferente de la que he vivido yo y cosas que incluso no te pasa, o sea, no te paras a pensar en el día a día que esto vaya a pasar. Quiero decir, ostras, que es, no sé, es fuerte. Quiero decir que tú te sientes sana, pero te miras al espejo y no te ves sana. Y quiero decir, y ahí cómo reaccionabas ante eso. ¿Te vas el espejo? ¿Cómo sales un poco de esa situación, ¿no? Mentalmente o cómo mejora? A ver, yo nunca he evitado mirarme, pero en mi vida en general, es decir, o sea, no he sido consciente de que hay una cosa para mí que es como problemática o compleja, intento como decir, venga, yo voy para adelante, tiro para adelante, con todo para adelante. Lo voy a pasar mal, pero yo voy para adelante. Entonces, no siempre, obviamente, no siempre hay cosas que hago la evitación máxima, ¿no? Pero en lo que soy consciente y me veo capaz, digo, voy. Entonces, yo, al contrario, yo siempre intentaba, por ejemplo, pues me hacía alguna foto, como para mí, ¿eh? No, yo personalmente he compartido cosas y tal, pero no todo porque hay cosas que son muy, muy íntimas, ¿no? O sea, entonces yo me hacía fotos como para decir, va a llegar un momento en el que tú vas a estar bien y vas a ver este momento. Y ya está, esto es para ti, ¿no? O
a veces me ponía a llorar como una descosía. Y me cagaba de miedo, con perdón de la expresión, y decía, Dios mío. Y no me reconocía y lloraba, o sea, lloraba ese duelo que tú tienes de decir, yo no soy la persona que he sido. Es que no lo eres. Es que eres otra, es como el cuerpo está cambiando, está reaccionando al tratamiento, es lo que hay. Y lo pasaba mal, y lo sufría, y, joder, me quedaba ahí en esas emociones que no son agradables, y se lo decía a Alonso, tío, mira qué mal estoy, mira cómo me siento, tal. Otras veces, si me encontraba mejor, pues mira, yo me plantaba mi gorro, mi pañuelo, que además me ponía un pedazo de cosa aquí en la frente. Me ponía los pendientes más de esto que tenía en mi cuarto, pintalabios y a la calle. Pues yo decía, si ya la gente va a ver que tengo cáncer, pues que lo vea bien. ¿Me entiendes? O sea, tonterías las mínimas, un pedazo de sombrero así. Y ala, depende, es que depende de cómo me tocara ese día. Pero obviamente, tía, lo pasas muy mal y sobre todo el pelo. Es que a mí lo del pelo, es que yo me acuerdo, pues claro, a ver, yo en el tránsito este de la quimio y tal, yo seguía yendo a la universidad porque yo soy muy chula. Y yo decía, a mí no me va a parar esto. Me paró, spoiler, me paró, ¿vale? Porque hubo un momento que yo no podía tirar de mi alma. Eso es así. Pero siempre cuento que el primer día de quimioterapia yo me fui a la facultad por la tarde. Porque yo estaba bien, me encontraba bien y yo pues no quería que a mí eso me parara. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú puedes disimular un poquillo. Ese día llegué a mi casa, me iba a morir. Me empecé a encontrar malísima porque, claro, cuando te ponen la quimio, también te ponen antes un tratamiento para pues, evitar vómitos, náuseas y tal. Entonces, claro, te mantiene en el día. Ahora, al día siguiente, despídete del mundo. O sea, eso es así. Total, que yo me fui. Claro, ¿qué pasa? Que yo pues, lo sabía 4 personas, pero la gran mayoría no. Cuando me vieron aparecer, pues tan pichi. Pues yo con mi pelo normal, mi aspecto normal, solo tenía una cicatriz en el cuello, pero ya la tenía de antes. Llevaba mascarilla, la gente se rayó, pero como todavía era 2022, el COVID, en la facultad hasta hace muy poquito teníamos mascarilla, pues tal. ¿Qué pasa? Cuando ya se te empieza a caer el pelo, me tengo que rapar. Yo me acuerdo de ir a la facultad un día que yo me había cortado el pelo, pues tipo garzón, así muy mono, para evitar ese choque tan gordo de repente, ¿no? Y yo me acuerdo que me picaba la cabeza horrores porque cuando se te cae el pelo, hay una cosa que es que se te queda como así dentro. O sea, se te queda en el cuero cabelludo, ¿vale? Y te pincha. Entonces, claro, yo a la que me rascaba se me empezaba a caer. Y yo me acuerdo que mis amigos que lo sabían me miraban como diciendo, ostras, qué marrón. Pues tú imagínate toda la mesa llena de pelo. Y los que no sabían me miraban como diciendo, esta tía, ¿qué coño le pasa? Y ahí no puedes disimular. Ya. Entonces, eso es un choque, porque ya a mí la sensación era, hasta el momento puedo disimular. Y si me ves por la calle, tú no sospechas que yo tengo cáncer. Pero cuando ya te rapas, te cortas el pelo, se te cae, tienes aquí un montón de pelo, tienes mala cara, te quedas más delgada. Ya ahí tú dices, tengo un cartel aquí que pone, hola, tengo cáncer, ¿qué tal? Tía, es que de hecho, al final, o sea, un poco la conclusión que estoy sacando, si no es verdad, o sea, corrígeme con total confianza, es que tal vez ese de no voy a ser capaz de superarlo, asimilamos también con nuestra imagen corporal, que es cierto que primero hay como dos partes, el duelo con nosotras mismas de decir no soy la misma persona y no me reconozco, pero luego el tener que contar a los demás o el que los demás no quieras tú contarlo porque no he hablado contigo en mi vida, porque estamos coincidiendo en una clase de igual 70 personas y no te conozco ni sé tu nombre casi y me estás mirando mal y encima soy yo la que, o sea, no quiero darte explicaciones y no quiero pasar esas miradas o ese murmullo, ¿no? Entonces, tal vez cómo voy a superar esto también va mucho por el juicio ajeno que hacemos inconscientemente, ¿no? A ver, yo creo
que realmente el no voy a ser capaz de enfrentarme es, como tú dices, un abanico de cosas a las que tú piensas que no vas a ser capaz de enfrentarte. Y entre ellas es mostrarte al mundo. Es que para mí eso fue una movida. Mostrarme tal cual la enfermedad me estaba dejando. Es que, porque es un proceso totalmente involuntario, lo que hablábamos al principio del pecho. Es que no me apetece. Todo el mundo mucha gente me decía, ay, pero con lo loca que tú estás con el pelo, ¿qué más da? No sé qué. Y es como, sí, pero yo elegí raparme en su momento, hacerme de todo, y esto no lo he elegido. Y vale, la calva me queda estupendamente, estoy guapísima, pero yo no lo he elegido. Y ya está. ¿Que yo aún así me pinto los morros, me pongo un pedazo de pendiente? Sí, pero porque hago lo que puedo. Claro. Porque ya me jodería encima lo contrario, ¿vale? Pero yo no lo he elegido. Entonces, tú es que, claro, te tienes que plantear eso y hay cosas que tú te planteas a las que te tienes que enfrentar, que no solamente es el tratamiento, y después, cuando el tratamiento avanza, la enfermedad va siguiendo el curso, te surgen cosas que de repente dices, joder, es que me tengo que enfrentar a esto también. Y no lo había pensado. Entonces, sí, yo creo que al final es ese concepto de enfrentarme al cáncer es un abanico de cosas que ya no solamente la enfermedad, que obviamente eso se lleva el gran, ¿no? El decir, joder, ahora tengo que a ver si yo supero esta vaina, ¿sabes? Pues claro, lo primero que tú piensas, como siempre hemos hablado, es hasta aquí llegó mi historia. Game over, o sea, que eso también es una movida. Pero aparte de eso hay millones de cosas y dices tú, joder, pues. Y sobre todo, sí, totalmente. Es decir, el juicio, claro, es que sí, o sea, de cualquier tipo, positivo o negativo, de cualquier tipo, es que es brutal eso. Es muy complejo. Es muy complejo. Porque no sabes cómo reacciona la otra persona, tú estás cagada de miedo, tú te ves mal, a lo mejor el otro no se ha enterado, te ve, te mira la cabeza, te mira la cara, te vuelve a mirar. Y tú así como, bueno, Ya. sí. Y por volver otra vez un poco al punto de cuando desaparece como ese pensamiento de no voy a superar esto, o sea, aparte de que el juicio, por lo que estamos hablando, no vaya a desaparecer seguramente hasta que tú no recuperes otra vez casi casi tu vida normal y vuelva a salir el pelo y vuelvas a verte fuerte, porque los efectos secundarios duran incluso años después de haber acabado el tratamiento. Quiero decir, seguramente no vuelvas a encontrar esa estabilidad que antes tenías hasta cierto momento después de mucho, mucho rato. Sí. Pero esa parte de no voy a superar esto cuando tú ya te estás sintiendo fuerte y sanas, entiendo que tendrás otros miedos, otros pensamientos como ¿y si vuelve? Pero, por ejemplo, entiendo que habrá desaparecido ya o cómo lo has vivido. Creo que lo que ocurre no es que desaparece, sino que coge un lugar. Me explico. Cada emoción, pensamiento, sentimiento, experiencia, aprendizaje durante el cáncer, como en cualquier otra circunstancia de la vida, yo creo que coge su lugar en la estantería de, ¿no? Como en las bolas de Inside Out. ¿Sabes? La bolita y coge su sitio y se queda ahí. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con esa idea de no voy a ser capaz. Coge su sitio y de ahí no se mueve. Pero yo no siento que yo diga, ya eso no está, porque ha estado. Es decir, hay una mella ahí, hay una huella de eso, ¿no? Pero es verdad que también se transforma en otra cosa, como por ejemplo, joder, pues sí vuelve, el miedo a recidiva, esas cosas. Pero yo creo que al final es eso. Para mí, por lo menos, ha sido así. Que coge su sitio y dice, vale, esto ya está en su sitio. Quizás ahora ya pues no va a presentarse fuera de su sitio. Ni va a salir y decir, hola, soy el miedo a no ser capaz de enfrentarme al cáncer. Coge su sitio y ya. Ahora salen otros, Ya. eso está claro. O sea, eso... Me parece muy bonito, o sea, creo que es una
bonita forma también de poderlo visualizar, porque creo que cuando hacemos las cosas visuales y las podemos poner en nuestra mente y verlas, como que nos tranquiliza, ¿no? Porque todo lo que no vemos es como mucha más incertidumbre, que es lo que siempre hablamos. Esa palabra, vamos, te acompaña, te da la manita Total. desde Todo la el primera, tiempo. desde el primer pensamiento hasta que incluso la enfermedad Sí. ha pasado y sigues pensando que si puede volver o no. Así que me parece como una bonita forma casi de cerrar. No sé si quieres contar algo o comentar algo más sobre esto, porque, no sé, con esa imagen de tengo pensamientos que vienen, los dejo en una cajita, los miro de vez en cuando porque es importante como no girar la cabeza de todo eso que también ha sido y que va conformando tu identidad y que va creando pues esa madurez también, porque al final cuando, o sea, somos muy jóvenes, realmente nos queda toda una vida llena de aprendizajes y esto pues sigue siendo una cajita de aprendizaje que ojalá no la tuviéramos que haber aprendido así, ¿no? Pero, pero es Sí, así. pero ha llegado. Entonces, como, mira, pues la suerte que hemos tenido de, bueno, sí, o sea, en parte, porque a ver, yo estoy aquí gracias a la ciencia, la medicina y la sanidad pública, que no se nos olvide eso. Entonces, no es suerte, no es tanto suerte, sino, bueno, pues una serie de variables que han ido remando a mi favor, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, en suerte que tenemos de estar aquí, de poder contarlo y poder transmitirlo, ¿sabes? Y yo creo que eso que hemos dicho hoy de el ver las cosas en transitar, es que al final no son en las emociones durante el cáncer, no son emociones raras, no es una emoción, no son emociones distintas, son las emociones del día a día. Sí, Lo que pasa es que están unidas a esa circunstancia. Entonces, ese aprendizaje que sacamos hoy de transitarlo, mirarlo, tal, ojalá se pudiera, o sea, se pudiera hacer en el día a día. De hecho, se debe hacer porque así tu vida, joder, pues va a estar más conectado con tu día a día, no estás más en el presente, ¿no? Pero es algo que hay que intentar aplicar a todo, independientemente de si tienes cáncer o no. total. Porque yo creo que es la forma más consciente de estar en el mundo y más saludable. Lo que pasa que, bueno, entonces abrimos el jardín de la sociedad en la que vivimos, tal y cual, en fin, ¿no? Pero bueno, como yo creo que, como dices tú, como cierre, está bien que se quede esta idea. Y ya cada una, pues, sus cosas. Sí, que la transite como pueda, porque al final es lo que decimos siempre, que Sí, cada uno tenemos nuestras vivencias y seguro que el total, cáncer, ya no es solo que la enfermedad sea diferente para cada una a nivel fisiológico o a nivel biológico, cómo se adhiere el tratamiento a tu cuerpo, cómo reacciona el cáncer ante el tratamiento, sino cómo transito yo mi enfermedad. También depende mucho de cómo he vivido mi historia y cómo ha sido pues de dura o total. no mi vida y de cuáles son mis creencias. Así que, nada, hasta aquí. Es que si no Hasta tiramos, aquí, estamos hasta la hora y media, ¿eh? hija, 2 horas. No se puede. Vale, en fin, pues nada, un besito muy grande y nos vemos en el siguiente. Adiós. Besito.